Don Eloy Peniche, muchas gracias por recibirme aquí en tu casa, en la casa de los empresarios. Al contrario, muchas gracias, bienvenidos. Él es presidente de Coparmex capítulo Cancún y vamos directo al tema. La devaluación o la depreciación del peso frente al dólar o la apreciación del dólar frente al peso implica una serie de fenómenos muy diferentes en el caso de Quintana Roo con lo que ocurre en el resto del país. Platícanos un poquito de esto. Mira, desafortunadamente ha habido un poco de nerviosismo en el mercado con el tipo de cambio del dólar y esto ha provocado que se vaya incrementando en razón al dólar, ¿no? Esto tiene beneficios por una parte para nosotros como sector turístico, puesto que muchas de las tarifas de los hoteles están en dólares y esto pues, nos permite tener más pesos en ese sentido. Sin embargo, hay ciertos mercados que también les afecta dentro del ramo turístico. Si nos vamos una parte hacia Sudamérica, Centroamérica, pues esos mercados también han sido impactados por la depreciación de sus monedas y provoca que sea más difícil la llegada de esos visitantes hacia nuestro destino. Si bien es cierto que los americanos son el primer lugar que visitan nuestro destino, no podemos olvidar que esos segmentos son complementarios y que ayudan también a la economía. Otro mercado muy importante, que es el canadiense, también ha tenido un impacto muy fuerte en su moneda y también eso pues deja de percibirse de alguna manera cierta parte del ingreso. Los costos también de mantenimiento de los hoteles en este caso también se van incrementando porque muchos de los insumos son en dólares y esto abre una ventana de oportunidad para el empresariado mexicano para que esos productos que se importan sean sustituidos por productos mexicanos. Es una gran oportunidad también en ese sentido. Sin embargo, el industrial mexicano tiene que ponerse las pilas y buscar la manera de que se fabriquen en México con muy buena calidad, con muy buen precio para poder absorber ese mercado. Y también nos da la pauta de que en ese sentido no solo veamos hacia el mercado americano para exportar nuestros productos, sino también veamos hacia Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, que también pueden ser mercados muy interesantes para los productos que se fabrican en México. Ahora, por ejemplo, los seguros. Muchos de los hoteles y negocios de Cancún o de los destinos turísticos tienen pólizas de seguros también en dólares. Así es. Ahí la parte más importante es la cobertura que puedan tener tanto las aseguradoras como en la parte de los hoteles, porque muchas aseguradoras están a su vez aseguradas con otras empresas más grandes y tienen fondos que les permiten hacer esas coberturas normalmente, ¿no? Conforme pasa el tiempo y no tengamos fenómenos que les afecten, bueno, pues el seguro tiende a bajar y de esa manera se van protegiendo, aunque es un gasto o una inversión que está contemplada en dólares en base al flujo de los hoteles. Entonces en ese punto no debe haber mucha variación. Le va a impactar al empresario que no tenga un flujo directo de dólares. Ahí sí puede ser que empiece a afectarles, porque obviamente al peso mexicano se va a ir moviendo las primas que tengan que pagar. Ahora, este ramo de la industria de la construcción, que también es muy importante en Quintana Roo, se estaba recuperando apenas de una crisis prolongada de varios años. Así y ahora, bueno, viene este fenómeno nuevo. ¿Cómo le afecta? Puede haber varios aspectos en este sentido. Si la inversión viene del extranjero, normalmente viene en dólares, entonces yo creo que les va a rendir un poquito más. Si la inversión es mexicana, entonces ahí sí ya entramos un poquito en que van a tener que aumentar su inversión y no precisamente en el mismo porcentaje de la devaluación del peso, sino que también se da un factor dentro del ramo de la construcción. Hay productos que vienen indexados al mercado en dólares, pero se rigen por una competencia internacional. Y hay algunos productos que sí han bajado de precio, como el acero, el cobre, el aluminio, que se han tendido un poco a la baja. Desafortunadamente, la depreciación del peso, pues entonces minimiza lo que pudieron haber bajado. Ahí lo que corresponde es que las empresas van a tener que ser más eficientes si no quieren impactar en la totalidad el deslizamiento que les corresponda en la parte del costo que les corresponda, porque no es todo, ¿no?
Entonces tienen que ser mucho más eficientes las empresas en ese sentido para minimizar el impacto. Porque al final mucho del ramo de la construcción está dirigido al sector de escasos recursos, y de ahí se hacen malabares para mantener los precios y que puedan ser accesibles los créditos de Infonavit, de Fobiste, todo Vivienda para media. ese vivienda o interés social, para que no se impacte la totalidad de la depreciación del dólar, ¿no? Entonces es complejo, en general debemos verlo así. Tiene aristas buenas, aristas también complicadas. Sí. No solo dependemos de la economía de México, esto tiene factores macroeconómicos externos, y principalmente este nerviosismo que estamos teniendo, pues se debe muchas veces porque todavía no se han fijado las tasas en la Fed en Estados Unidos. Se ha venido retrasando, en septiembre ya se debe fijar, y entonces debe empezar a tener un poquito más de certidumbre el mercado. El día de ayer, por ejemplo, el Banco de México tuvo que inyectarle 400 millones de pesos al tipo de cambio para poderlo estabilizar en alguna medida. Pero también hay que complementarlo con medidas macroeconómicas de gobierno, como puede ser el gasto público, que hay que disminuirlo. Sin embargo, nuestro primer semestre se ha incrementado. Entonces es ahí donde las finanzas públicas también juegan un papel importante, ¿no? Dentro del ramo empresarial, pues tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que optimizar nuestros recursos, tenemos que ser más productivos para que nuestras empresas puedan salir adelante ante esta situación que estamos viviendo. Y también no se nos olvide que hace muchos años, hace algunos años, el tipo de cambio bajó. ¿Y por qué bajó? Porque hubo mucha entrada de capitales que ante la estabilidad del mercado mexicano vinieron aquí, se hicieron las inversiones, y hoy en día parte de lo que estamos viviendo es el éxodo de esos capitales golondrinos que está provocando este nerviosismo, ¿no? ¿Tenemos que ver el escenario como con nubarrones para el caso de Quintana Roo y su industria turística, o podemos estar tranquilos de que van a continuar los flujos de turistas, los nuevos segmentos, es decir, este avance que habíamos tenido? Yo creo que no podemos bajar la guardia ante estas circunstancias. Tenemos que ser precavidos, hacer nuestras reservas, ser cuidadosos con nuestros flujos, ser cuidadosos con nuestras inversiones. Tenemos que trabajar, ser más eficientes, estar muy a la expectativa del mercado, y tener bien cómo se está moviendo también la otra parte de la economía a nivel internacional. Tenemos un poquito de problema en la parte de China con su bolsa de valores, que ha bajado también su crecimiento, eso también impacta a nivel global, el problema de Grecia. Entonces se van conjugando una serie de factores que es importante que estemos a la expectativa para poder ir estabilizando nuestra moneda, ¿no? Contador López Nietzsche, nos has dado un panorama muy amplio. Algo que se me hubiera olvidado preguntarte, quizás es importante decirlo. Bueno, también es importante mencionar que el Banco de México está tomando las medidas que creen pertinentes para estabilizarse. Ojalá la puedan mantener dentro del rango de control, pero no hay que olvidar que no es solo ellos, sino que somos todos los que también tenemos que contribuir a nuestra economía, y todo esto también va basado en que debemos pagar nuestros impuestos, pero también que tengan que ser impuestos más justos, claro, y a la medida de todos. Que se reflejen en obras, que se refleje exactamente, que no se vaya al gasto corriente, sino que se vea reflejado en la infraestructura para poder crecer como país, ¿no? Muy bien. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Yo me despido de ustedes. Les recuerdo que lo tienen que saber, lo tienen que ver.